Este 15 de julio, la justicia controlada por el régimen Ortega Murillo declaró culpable al reo político y líder cívico de Masaya, Yubrank Suazo, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo y propagación de noticias falsas. Suazo fue detenido el pasado 18 de mayo y antes había sido preso político de la dictadura que lo encarceló durante 9 meses entre 2018 y 2019 por su involucramiento en la rebelión cívica. Para conocer los detalles del juicio político que se llevó a cabo en la instalación de El Chipote, donde permanecen aislados y bajo torturas decenas de otros prisioneros, mi colega Elmer Rivas conversó con su abogado defensor Maynor Curtis y esto fue lo que dijo. Maynor Curtis, gracias por conversar con nosotros. El viernes pasado, 15 de julio, el régimen declaró culpable al dirigente opositor de Masaya, Yubrank Suazo, de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y de propagación de noticias falsas. ¿Qué ocurrió en el juicio? Bueno, el juicio inició con los alegatos de apertura. Previo al juicio realmente opuse unas excepciones y también opuse a unos incidentes referente al lugar donde se estaba celebrando la audiencia, también referente a que el juez no era competente, pues a mi criterio debía haber sido juzgado por un tribunal de jurado. Y también el juez no era competente en cuanto al territorio, porque los hechos supuestamente sucedieron en Masaya y debió haber sido el juez de Masaya quien hubiera juzgado a Yubrank, un tribunal de jurado de Masaya. Yo en el pasado he tenido casos de personas de Masaya, presos de conciencia, y han sido juzgados en Masaya sin problema alguno, se ha hecho el procedimiento. Pero a Yubrank lo sustrajeron de su juez competente y fue juzgado en Managua. Posteriormente, ya a la hora de evacuación de la prueba, la fiscalía presentó a sus únicos dos testigos que tenían, dos oficiales de policía, uno de ellos que hizo actos como el acta de detención de Yubrank, no en el lugar de la detención, sino en el Chipote. También realizó un recibo de ocupación. El otro oficial que testificó fue que encontró en las fuentes abiertas de la internet, encontró información que supuestamente había sido publicada en las redes sociales de Yubrank. Entre ellas estaban acontecimientos en la ciudad de Masaya, en la iglesia San Juan Bautista, creo, y otras publicaciones que realmente él republicó, como por ejemplo una publicación de la Alianza Cívica Nicaragüense, en la cual publicaban el cuarto aniversario de la muerte del preso de conciencia Eddie Monte. Esas publicaciones o esas pruebas que presenta la Fiscalía, las publicaciones en las redes sociales, los retweets que presentan como pruebas, ¿tienen sustancia probatoria del delito del que lo imputan? Tal y como se lo manifesté a la jueza en los alegatos conclusivos, ninguna de las pruebas, a criterio mío, conducían a constituir los elementos que constituyen valga la redundancia, el delito de menoscabo a la integridad nacional, ni tampoco el de noticia falsa. La pregunta que hice la defensa al oficial, le pregunté, por ejemplo, recuerdo haberle preguntado que si era verdad que ese día que publicaron esa información del cuarto aniversario de la muerte del señor Eddie Monte, que si era verdad esa noticia. Él me dijo que no sabía que era el juez el que iba a valorar eso, que él simplemente recogió la información que encontró en las redes y se la sometió ya a la autoridad judicial. Maynor, también citaron un video de 100% Noticias en el que Yubrank Suazo señalaba que la liberación de los presos políticos en 2019, cuando él estuvo encarcelado durante 9 meses, no fue gracias a la ley de amnistía del régimen, sino gracias a la presión o como resultado de la presión internacional. ¿Puede tipificarse eso como una prueba de propagación de noticias falsas? Bueno, realmente lo que sucede es lo siguiente. Cualquier persona puede dar su opinión sobre algo, sobre un hecho, sea un hecho relevante o no, puede dar su propia opinión. Ahora, los muchachos, yo defendía a muchísimas personas en el 2018 y legalmente te puedo decir que sí salieron por la ley de amnistía. Sin embargo, si la opinión de Yubrank es diferente, pues él tiene derecho a expresar su opinión. La Constitución permite la expresión de pensamientos en público, en privado, individual o colectivo. Entonces, a mi criterio, lo que Yubrank hizo fue expresar su criterio, o sea, sus pensamientos.
que él no es abogado y, y él puede expresar lo que él piense. Y la Constitución nos permite hacer esa publicación de tus pensamientos. Por lo tanto, yo, igual que le dije en el juicio, lo que pasa ahí es que Gibran estaba haciendo ejercicio de su derecho constitucional que la Constitución, valga la redundancia, le permite en el artículo 30 y no más, pero que sea relevante para la sociedad nicaragüense, pues esa es la opinión de cualquier persona. Y nosotros podemos oír y escuchar opiniones de muchas personas. Ahora bien, igual como lo establecí, el hecho que Gibran haya dicho eso, eso convertía a anula la ley de amnistía. No, el hecho que Gibran haya aplaudido a algunas sanciones, eso considera que fue por lo que él dijo que la pusieron, ya las sanciones estaban hechas. Ahora bien, la ley cuando castiga, pues realmente no es que castiga penalmente, sino la ley 1055, si no estoy errado, es una ley que enuncia un gran listado de conductas de las personas. Y si hacen esas conductas o se realizan cualquiera de esas conductas, no es un delito porque esa ley no es penal, sino que esa persona quede excluida, se considera traidora a la patria y quede excluida de postularse a cualquier cargo de elección popular. En todo caso, esa ley fue publicada después que Gibran hizo esas publicaciones donde él celebraba una sanción que habían puesto a un funcionario del gobierno de Nicaragua. Entonces, la ley no es retroactiva, es solamente en el área penal es retroactiva, sí y solo sí vaya a beneficiar al reo, no a perjudicarlo. Y en este caso en particular, pues lo que Gibran hizo fue previo a la publicación de esa ley. Maynor, ¿a usted le permitieron hacer una debida defensa en el juicio? Bueno, mira, en lo que es el juicio, en juicio en sí, como tal, sí, a mí me dejaron ejercer mi defensa, no tuve necesidad de usar las objeciones porque no hubo necesidad. Yo pude dar mis alegatos, me tomé el tiempo que yo decidí tomarme para mis alegatos de apertura y mis alegatos conclusivos. Me permitieron 5 minutos para hablar con Gibran previo al juicio, no lo pude, durante el juicio no pude estar hablando con él, como normalmente sucede en cualquier otro tipo de caso. Pero a raíz de la pandemia siempre nos separan de los reos, no solamente los presos estos de los casos especiales, como yo le llamo, sino en los reos comunes también, no estamos juntos, pues, a raíz de la pandemia por cuestiones de salud. Sin embargo, es algo bien importante que te puedo decir. El artículo 281 del Código Procesal Penal dice que la base del juicio es la acusación. Y si bien es cierto, ¿verdad? El Ministerio Público entregó la copia de ley a la acusación, yo no fui el abogado en la audiencia preliminar, fue alguien que pertenecía a la Defensoría Pública. Y a mí se me hizo imposible conseguir copia de esa acusación. En repetidas ocasiones fui a los juzgados para que me dieran copia de esa acusación y después del expediente, tal y como lo norma el artículo 124, si no estoy errado, del Código Procesal Penal, pero nunca tuve respuesta, o sea, no pude hacerlo y de hecho, incidente de nulidad del juicio previo al inicio, en virtud pues que yo desconocía la acusación. Eh, cuando yo tuve conocimiento fue cuando el secretario leyó simplemente la relación de los hechos, que eso es lo correcto y lo legal hacer en los juicios. Ahí tuve un poquito de conocimiento de la situación, o sea, de lo que decía la acusación. Entonces, desde ese punto de vista, pues estaba en indefensión, no por no poder ejercer la defensa como corresponde, o porque se me lo hubieran coartado, no. El judicial me permitió intervenir las veces que quise, tuve libertad de hacerlo, pero me consideré en indefensión en virtud de que desconocía los hechos que le imputaban a Gibran y no podía hacer absolutamente nada con eso. Maynor, después de permanecer mes y medio en las celdas del Chipote, Yubran Suazo fue trasladado secretamente a las celdas de la cárcel a modelo del sistema penitenciario nacional. ¿Sabe cuáles son sus condiciones en la prisión? ¿Él pudo comentarle algo? Bueno, sí, las condiciones están un poquito difíciles allá. Él no está en lo que conocemos nosotros como la modelo. A lo que le llamamos al complejo judicial Jorge Navarro o la modelo, realmente es un complejo de varias prisiones. Entre ellas está la 300 o el Infiernillo, como se conoce, que es la prisión de máxima seguridad que hay aquí en Managua y creo que es a nivel nacional. Entonces, Yubran está allí en el Infiernillo y pues todavía no se le ha permitido visita. Casualmente el día de la lectura de la sentencia le tocaba visita y ojalá pues que los oficiales le permitan ser visitados por sus parientes. Sí lo están dando asistencia médica, le están dando la pastilla de la presión. Todos los días alguien del sistema penitenciario, un médico,
le mide la presión y han estado cuidando de él en ese sentido. La comida dice que es mucho más mala que la del Auxilio Judicial Nacional, y él está durmiendo en una cama de concreto, no tiene colchón. Sin embargo, como nos dimos cuenta hasta el día de la audiencia, los parientes van a ir a gestionar al sistema penitenciario a ver si le permiten entrar, que le dejen entrar un colchón para que él ya no esté durmiendo sobre una cama de concreto. La fiscalía está pidiendo 10 años de prisión, 5 por cada uno de los delitos. ¿Cómo reaccionó al fallo? ¿Pudo decir algo durante el juicio? La jueza le permitió 2 veces la palabra, en la segunda él ya no la quiso tomar, en la primera fue al concluir el juicio. Él manifestó de que lo que había hecho era levantar su voz en defensa de la iglesia y que la iglesia va a prevalecer y que los opositores a la iglesia no van a prevalecer. Eso fue en teoría lo que él dijo. Cuando se hizo, perdón, el debate de la pena, la fiscalía pidió 10 años, por mi parte había pedido 2 años y medio por un delito, la mínima del otro que es como 1 año. Entonces, le dijo a la jueza que si quería él hablar y él dijo que no, que ya no tenía nada más que expresar porque él había dicho lo que bien él había tenido en su intervención previa. ¿Qué se puede esperar ahora de la sentencia? ¿Se puede apelar frente a este caso? Claro, la sentencia, a partir de que nos den o sea, la lectura de sentencia el día 27, al día siguiente empiezan a correr 12 días que vamos a tener para preparar el recurso de apelación, el cual, si Dios quiere, y lo vamos a presentar antes de los 12 días, y posteriormente, pues, vamos a esperar el fallo del Tribunal de Apelaciones. En caso que el fallo sea adverso, entonces todavía tenemos eh, la oportunidad de recurrir de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, esa sentencia todavía no está firme y vamos a hacer uso de todos los mecanismos eh, ante los tribunales de alzada que la Constitución nos garantiza en el artículo 34. Dados con la verdad.